quería empezar dando las gracias primero a todos vosotros por venir, dar las gracias a la organización del Frente Cívico por invitarme a participar en unas jornadas tan interesantes y tan necesarias para debatir sobre lo que hoy día vemos que es crucial, ¿no?, para encaminar un nuevo rumbo hacia un nuevo país, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? Además, para mí es también una alegría venir a la facultad en la cual estudié y en la cual, al fin y al cabo, yo estaba en esas sillas aprendiendo y estudiando, que bueno, era una economía que la verdad que no estaba muy orientada hacia las personas, estaba mucho más orientada hacia las empresas y a obtener muchísimos beneficios empresariales y no tanto pensando ni en las personas, ni en la sociedad, ni en la naturaleza. Pero bueno, sin ánimo de extenderme, procedo a recuperar todo lo que nos ha planteado Alberto Montero para además ir tocando muchas más cosas que tenemos que cambiar, que hay alternativa económica y esto supone que aunque sea factible no va a ser fácil y tenemos que saber lo que vamos a hacer una vez la mayoría social obtenga el poder para realizar los cambios que tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, me gustaría empezar por dos matizaciones importantes, dos consideraciones. La primera es una muy sencilla, y es que hay muchísimo dinero, no se nos puede olvidar que el dinero, que estamos en el siglo XXI y somos capaces de poner un robot en Marte, que somos capaces de viajar a la Luna, tenemos una tecnología impresionante, capaces de hacer obras faraónicas que son maravillas. Tenemos la posibilidad de realizar viajes a través del tiempo. Tenemos estamos volviendo atrás. Con las políticas del PP, desde luego. Es decir, que tenemos unas habilidades y tecnología y conocimientos desarrolladísimos como seres humanos que somos y luego no nos pueden decir que no somos capaces de garantizar una vida digna a toda la población. Eso es mentira. Aquí claro que hay capacidades, tecnología, dinero, conocimiento. Lo que ocurre es que la configuración actual de la economía no nos lo permite hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el famoso plan Fondo Juncker, que es el de la Unión Europea, que intentan llevar a cabo ahora, lo que viene a decir, y lo dicen los propios comisarios europeos, es que necesitamos que aquellos que tienen hoy día mucho dinero y que no lo ponen en circulación porque no les es rentable, pues que al fin y al cabo que lo utilicen. Y claro, la idea es darle beneficios y bonificaciones, darle facilidades para que lo pongan en movimiento. Cuando es totalmente absurdo. Si estamos en una época en la que la mayoría de las personas pasan penuria, ¿por qué tenemos que esperar a que esta gente, que es un dinero que además lo hemos generado entre todos con el esfuerzo de la clase trabajadora, tengamos que esperar a que a ellos les venga bien ponerlo en marcha? Estamos hablando de muchísimo dinero. La propia Comisión Europea dijo recientemente que se pierde 1 billón de euros solo por todo lo que no se recauda al tenerlo en los paraísos fiscales, las grandes empresas, no, solo los grandes patrimonios personales. Estamos hablando de 1 billón de euros, que es que, claro, las grandes cantidades nos perdemos todo, pero fijaos, un truco para ver de qué cantidad estamos hablando. Desde el año cero de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni 1 billón de segundos. Y fijaos si ha pasado tiempo. Pues bueno, hasta el año 32.000 después de Cristo no va a pasar ese billón de segundos. Imaginad, cada segundo 1 euro, desde que nació Jesucristo teóricamente hasta el año 32.000 después de Cristo. Muchísimo dinero que se nos escapa y que con el cual podríamos organizarlo de forma mucho más solidaria, justa y sin que hubiera penurias, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que tener también en cuenta que no podemos poner todo ese dinero a expuertas a producir y a aumentar el crecimiento económico porque tenemos un límite que no es económico ni técnico, sino medioambiental. Estamos hablando de que el planeta tiene sus límites en la biosfera, en el medio ambiente, no es capaz de absorber tantos residuos. Es absurdo que tengamos un sistema basado en el crecimiento económico, basado a su vez en el consumo y producción incesante de recursos naturales y energéticos, y por lo tanto eso es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la nueva alternativa económica. Hecho estas dos matizaciones, voy a ir dando un vuelo de pájaro hacia todo aquello que es importantísimo y necesario cambiar.
En primer lugar, lo que decía Alberto Montero, una reestructuración de la deuda pública y también privada. Y además, en la privada, fijaos lo fácil que sería simplemente cambiando lo que hoy día está haciendo el Banco Central Europeo. ¿Qué está haciendo hoy día y qué es lo que va a hacer? Pues simplemente crear dinero de la nada, porque lo puede hacer, y dárselo a los bancos que tienen una serie de activos que lo que consiste en hacer es sanear esa parte de los activos. La idea es que van a poner el dinero en funcionamiento y va a aumentar el crédito. Pero fijaos qué fácil sería si directamente dieran ese dinero a las familias y empresas endeudadas para que devolvieran la deuda contraída con esos bancos. Se estaría rescatando al mismo tiempo a esa parte de los bancos y a esa parte de deuda de las familias y las empresas. Y lo que estoy diciendo no es ninguna locura. Se ha hecho multitud de ocasiones a lo largo de toda la historia. Islandia en el año 2008 es el ejemplo más reciente que tenemos. Por otro lado, y también lo dejaba entrever Alberto Montero, es imprescindible una reforma fiscal profunda y progresiva. Estamos hablando de que en España se recauda en torno al 36% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es en torno al 45% del PIB. Es decir, hay muchísimo dinero, como decía antes, que está por ahí, pero no somos capaces de recaudarlo como sociedad, como Estado, para luego poder utilizarlo en beneficio de la mayoría. Eso tiene que cambiar necesariamente, porque es que encima nos hacen luego el chantaje de la deuda. Como no recaudamos suficiente, tenemos que endeudarnos y ya empiezan aquí con el chantaje de los mercados, la prima de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Primero, combatiendo el fraude fiscal. El fraude fiscal se estima que está en torno al 23% del PIB, cuando la media de la Unión Europea está en torno al 13%. Los propios técnicos de Hacienda dicen: joder, no se puede eliminar totalmente el fraude fiscal, es imposible ir al taxista y ver si se está metiendo el dinero en el bolsillo. Es cierto, es totalmente imposible, o al menos muy, muy difícil. Pero sí se puede rebajar el fraude fiscal a niveles aceptables, a niveles razonables, en los cuales además ocurre en otros países, en torno al 13%. Si se hiciera esto, seríamos capaces de recaudar más de 40.000 millones de euros al año. Estamos hablando de también cantidades impresionantes. Alberto daba el dato de lo que pagamos cada año en intereses, pago de intereses de la deuda, 36.000 millones. Pues estamos hablando de una cantidad equiparable solo combatiendo el fraude fiscal en 10 puntos porcentuales. Y además también muchísima más reforma fiscal a la hora no solo de aumentar impuestos, sino también de bajarlos. Hay que aumentar los impuestos que recaen sobre aquellos que tienen dinero para pagar y bajar los impuestos que recaen fundamentalmente sobre los que no tienen tanto dinero para pagar. Estamos hablando de establecer impuestos a las transacciones financieras, aumentar el tipo impositivo del impuesto de sociedades a las empresas que tengan más de 1 millón de facturación. Por ejemplo, al 35%, reducir bonificaciones y deducciones fiscales de las que hoy día se aprovechan estas grandes empresas para toda esa ingeniería fiscal y acabar evadiendo impuestos. No puede ser que haya empresas que solo paguen en torno al 10% de los beneficios, cuando en realidad una empresa pequeña de la localidad, de aquí cerca, podemos salir fuera, paga en torno al 20% de sus beneficios. Eso no puede ser y se puede combatir de esta forma. ¿Y qué impuestos bajar? Pues los del IVA, impuestos al consumo y esos impuestos que al fin y al cabo son indirectos porque van y deterioran la capacidad adquisitiva de toda la gente sin tener en cuenta su nivel de renta, ¿no? Otro punto que hay que establecer indispensablemente y es recuperar las empresas estratégicas. Hay que recuperarla, no estamos hablando de nacionalizar porque sí, estamos hablando de que encima fueron fundadas la mayoría por el Estado y que todos los recursos de que hoy día se aprovechan, como las eléctricas, en realidad vienen de todo el esfuerzo que tuvo el sector público. Recuperarlas para ponerlas al servicio de la gente y romper con la lógica de la rentabilidad privada. Lo mismo que decía al principio. Las eléctricas se van a basar siempre en solo si obtienen beneficio. Igual los bancos solo van a dar crédito si obtienen beneficio. Pues hay que romper con eso, tomar control de estas sociedades, de estas empresas y decir, no, ahora la lógica de funcionar va a ser diferente. En vez de funcionar solo cuando haya beneficio, cuando nos convenga, porque creemos que hay que crecer por aquí la economía o que creemos que aquí estamos ayudando más a la sociedad o a la ecología, a la naturaleza. Hay que empezar, por supuesto, por la banca. Luego también, que hay algo que, por cierto, no se debate mucho en el ámbito político, ni siquiera económico, ni en la izquierda, ni en ningún sitio, es
el modelo productivo que tenemos, hay que reconfigurarlo, hay que cambiarlo, y esto exige pasar por muchísimos pasos que hoy día configuran este sistema, este modelo productivo. El primero, empezando por la clasificación tradicional, la agricultura. Necesitamos hacer una transformación del sector agrario y agroalimentario, porque no puede ser que basemos, que es tan importante, aunque en términos de empleo o de renta calculada por PIB parezca que no, pero estamos hablando de soberanía alimentaria y estamos hablando de que también es la base para luego buena parte de la industria. Es totalmente indispensable realizar esa reforma y además en el sentido para que sea sostenible ecológicamente, y estamos hablando de romper con todo el monopolio y el chantaje de las grandes empresas afincadas en estos sectores, porque están maltratando y abusando de los pequeños ganaderos y pequeños agricultores. Todo eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pues estableciendo mecanismos de distribución cortos, dándole facilidades a que los agricultores y ganaderos puedan hacerlo, pero no solo eso, no podemos ser utópicos. Sabemos también que necesitamos a las grandes empresas de distribución. Lo que hay que conseguir es un precio justo a la hora de realizar todos estos canales de distribución, ¿no? Estamos hablando también de agricultura ecológica, no basada en todas estas sustancias químicas que permiten aumentar la productividad. Estamos hablando de siembra ecológica, etcétera, etcétera. Con la manufactura, con la industria de la que hoy día hablamos, tenemos que fortalecerla en determinados aspectos. Allí donde veamos que, por ejemplo, en el País Vasco o en Andalucía, donde veamos que tenemos ventaja, porque no estamos hablando de un país tercermundista de África. España, aunque haya perdido parte de la industria, todavía tiene mucho potencial y se puede fortalecer. ¿Cómo? Con inversión pública. A pesar de lo que nos digan los economistas neoliberales, que eso tiene que ir indistintamente, los grandes países lo hacen. Alemania lo hace, Corea del Sur lo hace. Fortalecer la industria a través del sector público, con inversiones allí donde se ven necesarias para aumentar, basando en tecnologías de I+D, es decir, en innovación, etcétera, etcétera, y también teniendo en cuenta que la banca pública tendría que estar ahí apoyando a estos sectores. En el sector servicios también tenemos que hacer una reconfiguración. No puede ser que el turismo de hoy día sea de tan baja calidad. ¿Por qué no fomentamos un turismo de alta calidad? Es decir, España no solo tiene playa y sol, también tiene un patrimonio geográfico, histórico y cultural impresionante, riquísimo. ¿Por qué no hacer un turismo enfocado ahí? Que lo que hace es generar empleos de alta calidad. Necesita a una persona que sepa, tenga conocimiento sobre el relieve español, sobre el patrimonio histórico y cultural, y por lo tanto creas un turismo de alta capacidad por un lado, cualificación y también valor añadido. Luego tenemos también que tener en cuenta el reparto del empleo. Es necesario hacerlo, un reparto del tiempo de trabajo. No puede ser que la gente tenga que trabajar tanto y realizar horas extraordinarias cuando hay gente que no está trabajando hoy día. Estamos hablando, por ejemplo, de reducir un 10% las horas laborales. Y esto, y habría que hablarlo, incluso se podría hacer bajando también los salarios en esa proporción. Pero claro, hablaríamos de los sectores en los cuales hay salarios muy elevados. Hablamos de las grandes empresas, sobre todo. Hacer que la gente trabaje menos para crear más puestos de trabajo. Y en el sector público también se puede hacer, donde hay ramas en las cuales hay salarios que se pueden reducir sin alterar las condiciones dignas de los trabajadores. Y estamos hablando de ese 10% que daría para mucha creación de puestos de trabajo. Luego, el fomento de la economía social, del cooperativismo, aunque como todo esto va a hablar Óscar, no me voy a detener. Pero también otra pata que desde mi punto de vista es indispensable es establecer una nueva configuración en el modelo de las relaciones laborales y decir, aquí hay que garantizar, hay que hacer que se cumpla el derecho de la Constitución, el artículo de la Constitución que recoge el derecho al trabajo, y sería relativamente sencillo de lograr. ¿Cómo? Pues haciendo que sea obligatorio para el Estado otorgar un puesto de trabajo a aquella persona que no lo haya encontrado o en el sector privado o en el sector público convencional. Y estaréis diciendo, joder, ¿cómo va a crear 5,5 millones de puestos de trabajo? Bueno, por un lado, con ese reparto del tiempo del que se estaba hablando, y por otro lado, porque hay que cambiar el chip y hay que decir, oye, que no haya empleo no significa que no haya trabajo. Hay muchísimo trabajo por hacer en nuestras sociedades, muchísimo. Y además también hay muchísimo trabajo que ya se realiza.
y no se remunera. Estamos hablando de trabajo voluntario, trabajo reproductivo. Estamos hablando de que en el ámbito privado se realiza muchísimo trabajo crucial para nuestras sociedades. El cuidado de niños, el cuidado de ancianos, el cuidado de adultos dependientes. Estamos hablando también de trabajos que necesitamos que se fortalezcan y otros que ni siquiera existen. Por eso, en torno a este trabajo garantizado del que hablo, tendría que haber 3 pilares. El primero es fortalecer y recuperar todos los puestos de trabajo que nos han quitado en el sector público con los recortes sucesivos de los gobiernos del PP y del PSOE. Estamos hablando de tener más profesores, de tener más profesionales sanitarios. Estamos hablando también de tener más psicólogos, más trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Todo en el sector público que nos lo han quitado, recuperarlo y además fortalecerlo. Porque ¿cuándo podemos decir que nos sobran médicos, por ejemplo, o profesores? Si es, al fin y al cabo, una forma para que vivamos mejor. El segundo pilar, y voy terminando, es el de visibilizar, remunerar y dignificar todo ese trabajo que hoy día permanece invisible, el trabajo que se realiza sobre todo en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Solo un dato, según la encuesta de empleo temporal del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2010 se dedicaron tantas horas a cuidado de niños como que es equivalente a más de 1,5 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Estamos hablando de que se podrían crear muchísimos puestos de trabajo simplemente visibilizando y remunerando y dignificando un trabajo que hoy día es crucial pero que no se le valora. Y por último, el tercer pilar sería realizar nuevas actividades que hoy día no se realizan. Por ejemplo, y es sobre todo hacia el cuidado de la fauna y de la flora, donde hoy día hay tantas necesidades porque estamos en un sistema capitalista que lo único que hace es tener más deterioro ecológico. Y solo por dar datos, estamos hablando de cuidado de la fauna y de la flora, reforestación de bosque, cuidado de espacios verdes, de playas. Estamos hablando de rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Estamos hablando también de servicios de reciclaje, pero no solo, sino de reutilización de los materiales. Un material que a lo mejor a mí no me sirve, a otra persona sí le puede servir, pero como no tengo ningún medio para comunicarme con él y canales para comunicarme, entonces no lo consigo dar. Pues ahí hay mucha economía, muchos puestos de trabajo que se pueden crear. También reparación de materiales, y acabo con esto, porque lo que no puede ser es que me sea más barato, si se me rompe el reloj, comprarme uno nuevo en vez de mandarlo a reparar porque sale más caro. Eso no puede ser. Tiene que haber servicios públicos que vayan a reparar todo este tipo de materiales y así evitar un daño ecológico. Y podría extenderme más, me encantaría para dar más detalles, pero como no tengo tiempo y además Óscar nos va a hablar del fomento de esa economía cooperativa tan importante, le cedo la palabra. Nada más, muchas gracias.